En una época llena de cambios ideológicos, políticos y cambios de vida, nació un movimiento que miraba al pasado. En medio de la revolución industrial, ciudades tecnológicas abarrotadas de gente, sucias y ajetreadas, donde la gente tenía que trabajar 16 horas al día para poder sobrevivir en condiciones deplorables, y donde crecía cada vez más la crispación entre las clases sociales. Apareció un nuevo movimiento artístico que miraba al pasado, a esa vida tranquila y sencilla de campo, a esos honorables caballeros medievales que su única motivación era el honor y la justicia. Querían crear obras que hablaran de los sentimientos, de la naturaleza y la individualidad. En esta era tan caótica como su contrario nació el movimiento romántico. Estamos a finales del siglo XVIII y el mundo ahora mismo es un caos absoluto. Tú, como mucha gente en Europa, has tenido que hacer un cambio drástico a tu vida. Antes vivías en el campo, en una pequeña villa, el sitio donde naciste y creciste. Tus padres os daban de comer a ti y a tus hermanos de los cultivos del campo, y a veces sobraba algo para poder venderlo en el mercado de esa villa y conseguir algo de dinero para ropa, herramientas y juguetes. Pero pocas veces sobraba dinero para eso. Ahora tienes la edad suficiente para poder trabajar y poder aportar un poco de dinero a casa. Pero la vida en el campo es muy dura. Trabajas de sol a sol en el campo de tu padre, pero apenas da para comer. Empiezas a escuchar rumores de unos trabajos mejores. Al parecer hay unas fábricas a unas horas de aquí y allí tienes un sueldo asegurado cada mes. Así que con la idea de buscar una vida mejor y poder mantener mejor a tu familia, te mudas a esta pequeña colonia de fábricas. Pero una vez allí pronto te das cuenta que no es exactamente como te lo habían contado. Acabas trabajando en una fábrica de carbón, de 12 a 16 horas al día, rodeado y respirando el hollín del carbón y las máquinas. Al llegar a tu casa, esta apenas no tiene nada. Además, estás viviendo con otras 5 personas, porque el sueldo que te habían prometido no es tan alto como esperabas. Y además, tienes que enviar casi todo el dinero a tu familia para que puedan sobrevivir. Y también tienes que pagar unos impuestos que te impone la monarquía, dejándote a ti casi nada de dinero. Es como las personas a tu alrededor empiezan a ponerse muy enfermas y al final llega hasta un punto donde ves gente muerta por la calle porque hay tanta gente muriendo al día que no saben ni dónde enterrarlos. El agua está contaminada por las fábricas, así que solo puedes beber cerveza y vino. Has pasado de una vida dura, aunque bastante tranquila en el campo, a una vida aún más dura, sucia, sin descanso y llena de enfermedades de la ciudad. Y es que así es la vida que tenía la gente a finales del siglo XVIII cuando empezó la revolución industrial. Los avances tecnológicos llevaron a la creación de muchas fábricas. Hicieron que muchos productos caros y difíciles de producir fueran más asequibles para todo el mundo. También crearon muchísimos puestos de trabajos nuevos, lo que llevó a muchas personas que se dedicaban al campo y a la artesanía a mudarse cerca de estas fábricas. Y así empezó la urbanización masiva alrededor de las fábricas. Estas ciudades crecían demasiado rápido y no estaban preparados para acoger a tanta gente. Esto llevó a la creación de viviendas demasiado rápido, insalubres y barrios marginales, porque toda la gente pobre las juntaban en un rincón de esta ciudad. Las condiciones de vida eran horribles. Había falta de saneamiento en las calles y además no había agua potable ni servicios básicos, lo que hizo que muchas enfermedades se extendieran muy rápido, como la tuberculosis o la cólera. Además, el ámbito político también era un caos. En ese momento, la gente estaba gobernada por una monarquía y había una pirámide social muy marcada. En la parte superior estaba el clérigo, es decir, la iglesia. Después estaban los reyes y en el eslabón más bajo estaba la burguesía y el pueblo común. Y es este último eslabón el que estaba muy descontento con la gente que los gobernaba. Es que la monarquía y el clérigo tenían muchísimos más privilegios que la gente de a pie. No tenían que pagar impuestos, tenían muchos más derechos. Y bueno, en general lo hemos visto en millones de películas y series que la brecha entre los reyes y el pueblo
era muy grande. Pues esta burguesía del último eslabón era la gente que tenía estas fábricas. Y estas fábricas les habían dado mucho dinero y estatus. O sea, como que se creó casi un cuarto eslabón. Porque la diferencia entre la burguesía y el pueblo también era muy diferente. Pero estos burgueses, por mucho dinero que tuvieran, nunca tendrían los mismos derechos que la realeza. Y eso no les gustaba ni un pelo. Todo esto llevó a la Revolución Francesa. A finales del siglo XVIII, Francia se sumió en una crisis financiera horrible. Estaban en medio de guerras que no podían pagar y el rey parecía no saber llevar esa deuda que todas estas guerras conllevaban. Además, la monarquía y la iglesia estaban exentos de pagar estos impuestos. Y esto al pueblo, como es normal, les fastidiaba muchísimo, porque ya sabemos que a los reyes y a la iglesia el dinero no les faltaba precisamente. Así que yo creo que muchas cosas se hubieran solucionado si no hubieran sido tan agarraditos. Y para acabar de colmar el vaso, en el año 1780 fue un año horrible para las cosechas. Hubieron varios desastres naturales que llevaron a las malas cosechas de productos esenciales como el trigo. Así que la gente ya estaba calentita de por sí, pero si encima les añades que se están muriendo de hambre, es la mezcla perfecta para empezar una revolución. Empezaron a nacer ideas como la Ilustración, un movimiento filosófico y cultural que promovía la razón, la libertad, la igualdad y los derechos del individuo. Criticaba las estructuras sociales como la monarquía y el sistema feudal. Todo este descontento obligó a la monarquía a firmar la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano en 1789. Pero esto no fue suficiente. La gente estaba demasiado crispada con el rey. Es que estos problemas económicos y sociales cada vez eran más difíciles de llevar. Intentaron hacer algunos cambios para aplacar al pueblo, pero ellos estaban demasiado hartos y enfadados. En el 1792, el rey Luis VI vio que la situación se estaba saliendo un poco de control y decidió huir del país con su familia. Esta huida fue considerada traición por el pueblo y lo capturaron en Varennes. 2 años más tarde fue ejecutado por el pueblo en la guillotina. Pero claro, ahora no hay rey y la gente necesita líderes. Esto empezó un reino del terror, encabezado por los jacobinos y Robespierre. Los 2 años siguientes se llevaron purgas masivas de gente que iba en contra de la revolución. Gente como María Antonieta fueron una de las personas que ejecutaron. Todas estas ejecuciones tampoco no le parecían muy bien al pueblo, así que acabó retirando a esta gente del poder y los ejecutaron en un golpe de estado. Francia creó un gobierno de 5 miembros, aunque este gobierno era muy inestable y tampoco sabieron exactamente arreglar los problemas que tenía Francia. Finalmente, Napoleón Bonaparte da un golpe de estado, poniendo fin a la revolución y convirtiéndose en el líder de Francia. Bueno, después de este contexto y clase de historia bastante resumida, ahora entenderás el por qué surgió el movimiento romántico. Y es que el movimiento romántico nació como la repudia de todo esto. El romanticismo empezó a emerger justo con la caída de la monarquía, las revoluciones y esta transformación social. Pero no hay un sitio concreto en el que empezó, sino que fue una filosofía que surgió en los artistas, sobre todo en Alemania, Reino Unido, Francia y España. Estos artistas, o la gran mayoría, formaban parte de la burguesía, porque pintar, escribir o componer eran artes que solo se podían permitir los burgueses, gente que tenía el dinero suficiente para poder ir a una escuela y educarse, esta gente que tenía el dinero suficiente para tener estos pasatiempos. Y aunque ellos no formaban parte de esta clase baja, ellos lo veían indignados de la forma que tenían que vivir, en las ciudades tan insalubres, las fábricas explotadas y la gente enferma. Fueron vivencias que tuvieron un impacto muy profundo en su visión del mundo. El romanticismo surgió como una parte crítica a esta revolución industrial. Estos artistas sentían que las máquinas, la contaminación y la vida en estas ciudades modernas deshumanizaba a las personas y las despojaba de esta conexión tan importante con la naturaleza y la espiritualidad. Muchos artistas, sobre todo los de la primera generación, fueron tremendamente inspirados por la vida rural, la naturaleza y por una vida que ellos sentían que era mucho más noble, la época medieval. Pero ese no era para nada el canon
canon del momento. En ese momento se alababa el pensamiento crítico y frío, el neoclasicismo, la Ilustración y el Rococó. Movimientos que buscaban más un orden, un pensamiento racional y unos ideales de belleza generales. Miraban a tiempos antiguos como el romano y el griego como modelos a seguir. Los neoclásicos buscaban la perfección y el equilibrio. Sus temas principales eran la mitología griega, representaciones de batallas épicas, la moralidad y la virtud. Sus técnicas eran limpias y perfectas, una anatomía idealizada pero realista y perspectivas equilibradas y sencillas. Pues estos románticos querían hacer todo lo contrario, pero este cambio fue poco a poco. El romanticismo tuvo 3 etapas claves. Para finales del 18 y principios del 19 hubo un cambio. Aunque la técnica seguía siendo neoclásica, los temas representados ya no eran los mismos. Ahora se centraban en la naturaleza, en épocas antiguas, culturas diferentes, lo místico, los sentimientos y la muerte. Una pintura que me gusta mucho de esta época es La muerte de Sardanápalo, no sé si lo estoy diciendo bien, de Eugène Delacroix. En esta pintura vemos un suicidio colectivo del rey y sus concubinos. Sardanápalo, el rey asirio, había perdido la batalla contra los babilonios y en medio de una fiesta decide suicidarse y matar a todos sus amantes que estaban allí con él. En esta obra salimos completamente del pensamiento racional y calculado para mostrar la pasión y la violencia emocional. Aunque Sardanápalo está en una escena del cuadro tumbado, casi aburrido, esta decisión que ha tomado de sacrificar a todos sus amantes y al final a él mismo es completamente emocional y sacada de la desesperación de ser capturado por sus enemigos. Aquí no muestran a un héroe racional, sino a un rey caído llevado por la desesperación. Además de todo este sentimiento, la pintura es completamente un caos, un desorden. El apogeo del movimiento romántico es a mediados del siglo XIX. Aquí vemos muchos momentos históricos y una nueva concepción del paisaje. Ahora relacionan las emociones y los estados de ánimo con la naturaleza. En este periodo, Francia fue como su escenario principal, pero en realidad se extendió por toda Europa. En esta época hay muchas obras míticas como La libertad guiando al pueblo, El naufragio de Medusa y El caminante sobre un mar de nubes, obras que todos habremos visto alguna vez. Pero de estas obras hablaré un poquito más adelante. A finales del siglo XIX es cuando el romanticismo se empieza a diluir con otros movimientos. Aquí vemos un mayor realismo y uso del color. Y es que los avances tecnológicos revivaron esa fe en el progreso y volvieron a dominar nuevos movimientos como el realismo y el impresionismo. Aquí vemos obras como La caída de Ícaro, El desfile de los cosacos y El regreso del hijo pródigo. Como ya hemos visto, los románticos buscaban el sentimiento, el drama, lo irracional. Pero no solo lo vemos en la pintura, sino también en la literatura y en la música. Era más bien como una filosofía artística. Buscaban inspiración en los paisajes campestres y rurales, mirando a una época o estilo de vida que ellos sentían que era mucho mejor. Ese estilo de vida que se estaba perdiendo poco a poco. Querían reflexionar sobre el propósito del humano en el universo y por eso dejaron de lado esa belleza universal del neoclásico y miraron mucho más a ese interior humano, esos sentimientos tan intensos que se apoderaban de uno. Estos sentimientos los empezaron a representar con la naturaleza, la ira de una tormenta, la soledad de unas ruinas en el bosque, la crueldad del hielo en el Ártico. También creaban este héroe rebelde y soñador que estaba inconforme con su mundo. Muchas veces este héroe acababa con un destino trágico que lo llevaba a la muerte más dramática. Para evadirse de su vida actual creaban mundos fantásticos y misteriosos, muchas veces influenciados por el gótico, las ruinas medievales y esa naturaleza silvestre y hostil. Buscaban una libertad absoluta de sentimiento y pensamiento, vivir las emociones al máximo, vivir un amor tan mágico, intenso y desgarrador que te llevara a la muerte más dramática. También les gustaba esa obra imperfecta e inacabada. El neoclásico buscaba la perfección, pero los románticos veían la belleza en lo imperfecto. Vamos a ver algunos de los artistas románticos más importantes o los que a mí más me gustan.
Empezamos en París, con un pintor súper influyente en el romanticismo y que tiene alguna que otra pintura que todos hemos visto alguna vez. Eugène Delacroix nació el 26 de abril del 1798 en esta aldea Charenton-Saint-Maurice. que estaba cerca de París. Su padre era funcionario del gobierno y su madre era hija de un vendedor de muebles, pero ella, como no, se dedicaba a cuidar la casa y los hijos. Ellos tuvieron a Eugène y a su hermano Henry. Pero cuando Eugène tenía solo 7 años, su padre murió repentinamente de un ataque al corazón. Esto dejó a su madre a cargo de su crianza y de traer el dinero a casa. La muerte de su padre los dejó en un muy mal momento económico, ya que su madre, al ser mujer y parte de la sociedad burguesa, no podía trabajar. Al final su madre se volvió a casar con Joseph Delanoë, o así creo que es como se pronuncia, un diplomático. Y así Eugène adquirió un medio hermano, Charles Delanoë, que este se convirtió en un importante administrador de la política francesa. O sea que en esa casa había dineros. Eugène, por su parte, siempre había tenido una inclinación hacia el arte, y a pesar de las dificultades económicas que tuvieron cuando su padre murió, Eugène pudo entrar en la Academia de Bellas Artes de París. Allí tuvo un profesor, Pierre Narcisse Guérin. lo siento, pero es que se me da mal pronunciar estos nombres franceses, que era un pintor muy importante del movimiento neoclásico. Pero claro, Eugène no compartía las mismas visiones que su profesor. Él quería una pintura más libre, expresiva y emotiva. Eugène iba siempre que podía al Louvre para ver esas pinturas de los grandes maestros y aprender e inspirarse de ellos. Pintores como Rubens o Rembrandt fueron unas de sus grandes influencias. Pero no solo encontraba la inspiración en las pinturas, sino también en la literatura, con obras como las de Lloyd Byron, Johann Wolfgang, que estas obras le conmovieron. Con sus historias de héroes trágicos y exóticos, empujaron más y más al romanticismo. Eugène empezó a ganar fama con la obra llamada Dante y Virgilio en el infierno. Esta pintura muestra la historia de Dante, que hace un viaje por los 3 reinos, el infierno, el paraíso y el purgatorio, guiado por este poeta Virgilio. Aquí están descendiendo a los círculos del infierno, donde los condenados sufren un castigo eterno. Dante y Virgilio miran a estos castigados con horror y fascinación, mientras que estas almas intentan desesperadamente tirarlos de la balsa. Esta es una obra enorme que lo puso en boca de todos. Las críticas eran mixtas, pero una cosa quedó clarísima. Con esta obra demostró su habilidad artística para poder representar emoción y lo dramático. 2 años más tarde se le abrieron las puertas del Salón de París, la mayor exposición de arte de ese momento. Es que esto era todo un evento. Como obra debut llevó a la serie de pinturas La Matanza de Quíos, una de las obras que se convertiría en las más importantes y conmovedoras del romanticismo. En 1822, durante el conflicto de los griegos y los turcos otomanos, la isla de Quíos fue atrapada en medio de una masacre brutal. Los griegos luchaban por la independencia, mientras que los otomanos reprimían esta revolución de forma implacable. En esta batalla, miles de griegos fueron asesinados y muchos más fueron usados como esclavos. Este evento causó muchísima indignación en Europa y alimentó el apoyo a la independencia griega. Delacroix, como romántico, las injusticias sociales y los eventos históricos tan crudos le removían el alma, así que eligió uno de los momentos más trágicos para plasmarlo en su obra. Vemos mujeres pidiendo piedad, madres que están al borde de la muerte para proteger a sus bebés, bueno, en fin, que es una escena brutal. Las obras de Eugène Delacroix muestran esta crueldad humana, los momentos históricos más duros, batallas, asesinatos y pecados. La muerte trágica está muy presente en todas sus obras, y esto causó muchísima conmoción porque la gente estaba acostumbrada a batallas épicas, donde el protagonista era el héroe triunfante, siempre de una pieza elegante y racional. En las obras de Eugène, los protagonistas son las víctimas. Vemos masacres e injusticias. Él nos quería mostrar una imagen que se parecía más a la realidad de estas batallas. Uno de los pilares fundamentales fue Caspar David
Frederick, un pintor alemán considerado uno de los más importantes del movimiento romántico. Caspar nació el 5 de septiembre de 1774 en esta ciudad, Swald. la ciudad portuaria al norte de Alemania, que en ese momento era parte del Imperio Prusiano. Él fue el segundo de 10 hermanos. Su padre, Adolf Frederick, era comerciante de hielo y su madre, Ana María, era encargada de cuidar y educar a los 10 hermanos. La vida de Caspar fue marcada por las tragedias familiares. Cuando tenía solo 7 años, su madre murió. Esta pérdida le dejó un sentimiento terrible de soledad. La muerte, la naturaleza y la solitud fueron temas que luego abordaría con sus obras. Unos años después de la muerte de su madre, cuando tenía 19 años, su padre también murió por una enfermedad, lo que lo dejó huérfano y lo obligó a tener que depender solo de él mismo para poder seguir adelante con su vida y su educación. Pero la tragedia no quedó ahí. Ese mismo año también murió uno de sus hermanos y unos años más tarde se murió otro hermano. Estas pérdidas fueron marcas que arrastró por el resto de su vida y lo podemos ver en sus pinturas. La idea sobre la muerte, el duelo y la soledad la representa en sus obras con paisajes sombríos y desolados. A pesar de todas estas complicaciones, pudo entrar en la Academia de Arte de Copenhague y allí fue donde se vio realmente atraído por las filosofías del romanticismo. En su obra vemos sobre todo una contemplación profunda de la naturaleza, con paisajes solitarios, gente de espaldas mirando al horizonte o ruinas olvidadas en medio de un bosque tenebroso. Estas obras me recuerdan un poco más al gótico actual, el mundo de vampiros y brujas, no sé, me da como esos vibes. Pero estos paisajes no eran así porque sí, sino que eran representaciones de los sentimientos humanos, sobre todo de la reflexión sobre la muerte, el paso del tiempo y la relación del hombre con lo divino. Lo vemos en la obra de Un caminante sobre un mar de nubes. Esta obra no es para nada realista, porque no tiene ningún sentido este hombre vestido de traje súper elegante subiendo una montaña que parece bastante alta y encima va con un bastón, que es que nos da la sensación de que le cuesta caminar. Esta obra no nos está mostrando un paisaje después de una caminata difícil, sino el sentimiento de conseguir tus metas, el estar en la cima, con el duro camino atrás y solo viendo los frutos de tu propio trabajo. Este sentimiento de realización, de calma, porque todo ya lo has hecho. Pero esta obra tiene muchas interpretaciones, bueno, como todas las obras de este señor. El caminante nos da la espalda, está solo contemplando el paisaje, nos transmite reflexión y aislamiento, un hombre inmerso en sus propios pensamientos. Las nubes cubren el paisaje, lo que podemos interpretar como lo desconocido y misterioso. El paisaje nos evoca misterio y una sensación de incertidumbre, como si estuviéramos en la línea entre lo conocido y lo desconocido. A mí esta obra en general me da mucho vértigo porque la veo y lo único que puedo pensar es que este señor se va a caer y se va a matar. Pero con todas estas pistas podemos ver esta obra como una reflexión sobre la búsqueda del conocimiento personal. El caminante está solo ante el misterio de la naturaleza. Como os digo, tiene muchas interpretaciones y esta obra es su obra más conocida, pero tiene 1000 más del mismo tipo. Personas dándonos la espalda, pequeñitos ante la inmensidad de la naturaleza que están contemplando. A veces el protagonista de estas obras no es una persona en sí, sino una ruina. Piezas arquitectónicas han sido olvidadas con el paso de los años y han quedado a merced de la naturaleza salvaje que las ha ido carcomiendo poco a poco. La reflexión clara sobre el paso del tiempo y la muerte. Pero ya me dirás tú, si estas obras no te recuerdan muchísimo a vampiros como los de Castlevania, en general a esta estética vampiro, bruja, gótico, misterioso. Y por último vamos con La joya de la corona, Francisco de Goya. Él nació el 30 de marzo de 1746 en Fuente de Todos, un pueblecito de Zaragoza. Y Goya no era como todos estos artistas que te he contado. Él nació en una familia de clase baja. Creció en un ambiente de pobreza. Su padre, José Goya, se dedicaba a la cerámica y su madre, Gracia Lucientes, se dedicó, como todas las mujeres, a la crianza de sus 8 hermanos. Goya fue el mayor.
pero no todos los hermanos llegaron a la edad adulta, cosa que, bueno, por muy triste que sea, era algo normal en esa época, sobre todo si vienes de una familia pobre. Y Goya desde muy pequeño ya mostraba ese interés para pintar, así que a los 14 años entró en la Escuela de Bellas Artes de Zaragoza. Allí empezó a trabajar como aprendiz en el taller del pintor Francisco Valleu, el pintor oficial de la corte de Carlos III. Unos años más tarde viajó a Roma para estudiar en la Academia de San Carlos, y allí fue donde se influenció tremendamente por el barroco, el rococó y el neoclásico. Y ya sé que te esperabas que dijera del romanticismo, pero es que Goya no fue romántico hasta finales de su vida, muy finales. Cuando volvió a España no le paraban de llegar los encargos. Es que en ese momento su obra era muy neoclásica, entonces era como muy mainstream y todo el mundo quería una pintura de él. En 1786 fue nombrado como pintor de la corte de Carlos III y esto le otorgó un gran prestigio. Poco a poco Goya fue ascendiendo y había pasado de ser una familia muy pobre a ascender a la burguesía. Siendo pintor de la corte, obviamente cobraba muy bien y podía vivir cómodamente. Goya pintó varios retratos como la familia de Carlos IV. Esta en concreto se hizo muy famosa por su estilo tan realista y sincero. Estaba muy alejado de los retratos idealistas que eran lo más común en ese momento. Y esto les encantó a los reyes, que le empezaron a encargar más retratos de la vida cotidiana de la familia real. En 1793 Goya sufrió una enfermedad que lo dejó casi sordo y esto le volvió muy introspectivo y solitario y su arte empezó a cambiar drásticamente. Aquí empezó a volverse más oscura, crítica, también muy influenciada por los problemas políticos y sociales de su tiempo. Aquí ya vemos que se estaba volviendo muy romántico. En esta época creó Los Caprichos, una serie de grabados que criticaban la sociedad actual española, la Inquisición y los abusos de poder. En estos grabados tiene un tono más oscuro y están cargadísimos de simbolismos. Aquí se deshace del realismo y empieza a desfigurar y simplificar las caras para mostrar mejor las expresiones. En 1808 empieza la Guerra de la Independencia Española, cuando las tropas francesas invadieron España. Goya, siendo testigo de las injusticias y violencia que traía la guerra, creó las pinturas Los desastres de la guerra. Estas pinturas nos muestran la brutalidad, violencia y sufrimiento humano del que él fue testigo en estos años. Una visión completamente diferente a esas representaciones heroicas e idealizadas que nos mostraban de la guerra. En estos grabados nos muestra escenas de tortura, ejecuciones y al pueblo sufriendo. Estos grabados no los publicó en vida temiendo a la censura y a las persecuciones que podría recibir. Cuando tenía 73 años, después de la guerra, decidió retirarse, ya demasiado enfermo para poder seguir trabajando. Ella compró la casa llamada La Quinta del Sordo, y este nombre le iba como anillo al dedo porque él estaba sordo. Y lo gracioso es que no le pusieron el nombre a la casa por él, sino por su antiguo propietario, que él también era sordo. Coincidencias de la vida. Esta casa se encontraba a las afueras de Madrid, en un lugar bastante aislado. Goya cada vez se había vuelto más distante y encerrado en sí mismo. Además, sus problemas de salud no ayudaban nada. Aquí pintó un autorretrato con su enfermero y nos muestra un Goya frágil, enfermo, que no puede valerse por sí mismo. Esta era su realidad cruda y sin florituras. A finales de su vida tuvo que abandonar España y huir a Francia, todo por culpa de la guerra. En 1828, cuando tenía 82 años, murió en Burdeos. Pero Goya nos tenía una sorpresa más preparada: las pinturas que han marcado el arte y la historia. No fue hasta 46 años más tarde que La Quinta del Sordo no fue comprada por otro propietario, y este se llevaría una sorpresa muy grata. Las paredes de esta casa estaban decoradas con 14 pinturas que más tarde las llamarían las famosas pinturas negras. Este nombre se lo pusieron por los temas tan oscuros que trataban. Era un cambio completamente diferente de las pinturas que estábamos acostumbrados de Goya, de simbolismos, sádicas
y sangrientas. Él las hizo sin avisar a nadie. Estas pinturas no estaban hechas para que las viera el mundo. Él las hizo en la soledad de su casa, enfermo y enfadado con su sociedad. Las pinturas más famosas son Saturno devorando a su hijo, el perro, la pelea de hombres, la aquelarre y el coloso. Pero es que de estas pinturas negras podría hacer un vídeo entero, es más, seguramente haga un vídeo entero. Estas pinturas presentan una visión oscura y perturbadora del mundo. Los personajes son monstruosos y malvados. Las escenas son sangrientas y llenas de locura. Habla de temas como la guerra, los pecados y la decadencia humana. No se sabe muy bien por qué pintó estas pinturas y por qué no las enseñó al mundo, y hasta el día de hoy estas pinturas son todo un misterio. La influencia del romanticismo sigue estando muy presente en las obras actuales, aunque hayan pasado 3 siglos de este movimiento. Además, inspiró a muchos otros movimientos que vinieron después, como el expresionismo y el surrealismo. Estos dos movimientos cogen la idea de expresar el sentimiento humano, las emociones y la subjetividad. Los expresionistas, como Edvard Munch, que se centró en expresar la emoción de manera intensa y desbordante con obras como El Grito. Como ya he dicho al principio, el romanticismo no era solo pictórico, sino que también era literario y musical. En la literatura creó obras como Drácula y Frankenstein, que nos siguen influyendo muchísimo a día de hoy, con los monstruos que creó y también con esa estética gótica y misteriosa. También inspiró a crear más criaturas fantásticas, o al menos a poner de moda las que ya existían, como los vampiros, los zombies, las brujas, los hombres lobo y todas esas cosas. Inspiraron obras como Crepúsculo, Vampire Diaries, Castlevania, The Witcher, etcétera, etcétera. En la música hubieron artistas tan conocidos como Chopin y Beethoven. Bueno, y no hace falta que te explique por qué estos fueron tan importantes. Estos cambiaron la forma en la que la música expresaba las emociones. La música del cine moderna bebe mucho de esta música romántica, con piezas que nos emocionan y nos meten dentro del sentimiento del protagonista. Zimmer y John Williams son compositores de nuestro tiempo que usan técnicas y emociones cogidas directamente del romanticismo. Estas músicas épicas o baladas tristes o estas músicas de terror. Es que también podemos hablar de músicos de la cultura pop, como Lana Del Rey, Billie Eilish, Adele, The Weeknd, Hozier y muchísimos más del mismo rollo. Estos artistas, su música se basa en la expresión de sentimientos abrumadores y profundos, un amor trágico o esa soledad inmensa que están sintiendo en ese momento. Creo que los temas que tocaba el romanticismo es lo que más ha perdurado en el tiempo. Estas historias de héroes nobles, solitarios, que deben encontrarse a sí mismos mientras luchan contra el mal, muchas veces pasando con momentos trágicos y de dolor, dentro de estos escenarios fantásticos o perturbadores. Algunas obras o series que podemos ver clarísimo que están inspiradas en el romanticismo son El Señor de los Anillos, Harry Potter, El Titanic, True Blood, Outlander o Skins. Además de las que ya te he dicho antes, Castlevania, The Vampire Diaries, Crepúsculo, bla 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 bla. Y en esta línea también podemos mencionar algunos videojuegos que tienen la misma premisa, como por ejemplo The Last of Us, Shadow of Colossus, Hollow Knight, Life is Strange, Red Dead Redemption, los Dark Souls y los de Zelda, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que esta narrativa sobre todo se ha quedado mucho con nosotros. Esa idea de vivir las emociones al máximo, sobre todo en los romances. Ese romance apasionado y único te hace sentir tan intenso que sin esa persona te morirías. Ese romance que no vas a vivir con nadie más. O también la premisa de ese héroe noble que salvará a todos, pero que también tiene que hacer un viaje para batallar con esos demonios internos, conocerse a sí mismo y bla bla bla. Temas que, por cierto, a mí me flipan. O sea, son muy clichés y los han hecho 1000 veces, pero por mí que no paren. Luego está claramente estas estéticas góticas y emos que también beben muchísimo del romanticismo, ya no solo del tema moda, sino de la estética en general y de la filosofía
gótica y emo. Ese pensamiento de nadie me entiende, el mundo es una mierda, siento una depresión y una soledad inmensas, pero de golpe encuentro a mi amor que me hace vivir apasionadamente. Es muy romántico, es muy gótico y muy emo. Y a mí me gusta mucho. En fin, déjame en comentarios qué te parece el movimiento romántico, toda esta ola de pensamientos y emociones y estéticas que promovió y que seguimos usando hoy en día. Hazme saber tu opinión y nos vemos en el próximo.